bueno, en todo la conformación de la mama, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar los ductos terminales, quistes, hiperplasia, carcinomas y papiloma ductal. Es importante recordarlo porque, como les comento, vamos a ver las patologías más adelante. En el estroma glandular podemos encontrar el fibroadenoma, que vamos a ver que es muy frecuente. En la areola y en el pezón también podemos encontrar patologías. Principalmente pueden ser infecciosas. En los conductos largos podemos encontrar abscesos. En el estroma interlobular también podemos encontrar necrosis grasa, fibromatosis, algún sarcoma. Y bueno, también tenemos otra clasificación. ¿Te puedes regresar esa diapo, Angie, por favor? Sí, doctor. Ok, entonces, para fines prácticos, podemos identificar la mama es una glándula. Ajá. ¿Qué tipo de glándula es la mama? Sandy Martínez, ¿qué tipo de glándula es la mama? Es una glándula sudorípara epidérmica modificada. Efectivamente. Entonces, es un órgano de la piel, ajá, solo de la piel, y ahí es donde deriva la importancia. La realidad es que tratar la mama es relativamente sencillo. La mama tiene una porción funcional que es donde se produce la leche, que es, digamos, en este árbol que ustedes ven aquí, en este árbol mamario, son esos precisamente, son las ramitas finales, es donde se encuentran las hojas. Y de donde se encuentran esas hojas es donde vamos a encontrar diferentes patologías. Recordemos que la mama, igual que todos los órganos, tiene una parte funcional y una parte de estructura. La parte funcional que son precisamente las glándulas, los acinos glandulares, nos van a dar lesiones características. La estructura, que es el estroma, que es lo que mantiene las glándulas en su lugar, que es lo que le da la irrigación, que es lo que le da la inervación, van a tener patologías específicas. Y tenemos un subtipo de patologías que no son ni glandulares, más bien son glandulares y son estromales, como son el tumor filodes y el fibroadenomas, que son lesiones bifásicas, contienen de los dos. Platicábamos la clase pasada que había conductos, que había ligamentos que van del pectoral, se llaman ligamentos de Cooper. Los ligamentos de Cooper se van a ver alterados por cualquier modificación estructural de la mama, por cualquier modificación en la morfología. Entonces, si crece una bola, se va a jalar el ligamento y eso puede retraer el pezón, eso puede arrugar la piel de la mama, producir la piel de naranja que platicábamos la vez pasada. Entonces, esas modificaciones van a suceder con cualquier cambio, pero hay que identificar dónde se encuentran esas lesiones porque epidemiológicamente se comportan muy diferente. En esta clasificación que presenta Angie, vamos en semáforo verde, amarillo y rojo. Lo que es rojo son las lesiones proliferativas con atipia. La atipia son lesiones premalignas. Son lesiones con un riesgo muy elevado de producir cáncer. El riesgo relativo va incluso hasta 10 en la hiperplasia ductal con atipia, y la hiperplasia ductal con atipia prácticamente es un carcinoma in situ. Entonces hay que ser un poquito agresivos al momento de diagnosticarlo y tratarlo. No son lesiones que se deben dejar evolucionar en el tiempo. Y las lesiones proliferativas, como los papilomas intraductales, la hiperplasia moderada o florida, son lesiones que sí producen cambios, pero no tienen todavía modificaciones nucleares, pero pueden llegar a producirlas. Entonces, un fibroadenoma podemos dejarlo ahí si no molesta, si es muy pequeño, ¿Por qué? Porque no tiene cambios nucleares. Pero las lesiones proliferativas, esas sí hay que quitarlas. ¿Ok? Entonces, como ya vamos viendo, el tratamiento va de la mano de la patología, de la histología de la mama. No todas las bolitas se tratan, no todas las bolitas se operan.
no todas las bolitas se les dan medicamentos. ¿Por qué? Porque además tienen un componente hormonal muy importante. ¿Ok? Síguele, Angie, por favor. Gracias, doctor. Bien, tenemos otra clasificación. Y bueno, ¿por qué surgió otra clasificación? Porque se menciona que es muy complejo la clasificación de todas estas patologías, ya que pues van a presentar los diferentes grados de evolucionar a malignidad y pueden compartir ciertas características morfológicas a la vez. Al mismo tiempo, puede ser que alguna sola patología en estadios tempranos no se presente maligna, por así decirlo. Sin embargo, en estadios un poquito más avanzados ya pueda ser maligno dependiendo de las características que vaya cambiando. Podría ser un ejemplo, a lo mejor un quiste simple, que al inicio pues es completamente benigno, pero si después tenemos un quiste gigante, que ya mide 20 centímetros, que está aceptado, que tiene contenido no nada más líquido, también puede tener contenido hemorrágico, es la misma patología, pero dependiendo de la como evolución de esa patología, nos puede desencaminar a tener un pronóstico más desfavorable. Por eso se creó la clasificación ANDI, que nos habla sobre las aberraciones del desarrollo normal y la involución de las enfermedades benignas de la mama. Y aquí, si ven, lo divide en tres. Bueno, vamos a ver primero en filas. La primera fila es dependiendo de la edad reproductiva. Y aquí nos dice que si tenemos entre 15 y 25 años, pues podemos presentar específicamente ciertas patologías. El primero, que dice normal, también se puede considerar como benigno, que podría ser desarrollo estromal, desarrollo lobular. Sin embargo, a esta misma edad podemos tener patologías que, si bien no van a ser malignas, tampoco van a estar completamente en el lado benigno, ¿no? O sea, pueden ser como ahí, otra vez, ¿no? Como el semáforo amarillo. Si ven, se parece mucho a la clasificación anterior. Aquí ya podemos encontrar el fibroadenoma, el hipertrofia adolescente. Y es la misma edad, recuerden. Y ya en una enfermedad que está más pegada a lo maligno, como podríamos considerarlo ya nuestro semáforo rojo en esta escala, tenemos el fibroadenoma gigante, como les mencioné, gigantomastia o un absceso subareolar. En el siguiente fila tenemos las patologías propias o que se van a dar más frecuente en la edad reproductiva madura. Con esto me refiero de los 25 a los 40 años. Igual, podemos tener en el semaforito como verde cambios cíclicos de la menstruación, que como sabemos, pues son muy normales y que la mama va a tener muchos cambios dependiendo del ciclo menstrual. Sin embargo, en semáforo amarillito, o sea, ya como en aguas, pero todavía no es malo, tenemos la descarga del pezón sanguínea, ya hay presencia de nudosidades, y en el semáforo rojo, en este grupo de edad, podríamos tener una mastalgia, pero ya sería incapacitante. Si ven, la mastalgia incapacitante ya sería como el caso o la evolución más avanzada de los cambios cíclicos de la menstruación. Como sabemos, en la menstruación también puede haber mastalgia, pero en este caso, como estamos en el semáforo verdecito, o sea, en la parte normal, no va a ser incapacitante. Es a lo que me refiero con que una patología muchas veces puede tener como que varios estadios. Y bueno, en la última fila tenemos la etapa de la involución, o sea, de los 35 a los 55 años. Igualmente, semáforo verdecito, podemos tener involución lobar. En semáforo amarillito podemos haber macroquistes, ectasia ductal, retracción del pezón. Y en el semáforo rojo ya podemos tener mastitis periductal e hiperplasia epitelial. Y aquí, no sé si les surge la duda de saber por qué llega hasta los 55 años, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de los 55 años? Bueno, pues para eso necesitamos la gráfica de aquí abajo. Y bueno, la escala de Andy no va a hablar de patologías mamarias de las mujeres mayores de 55 años. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la imagen, ya una paciente que vaya al consultorio y nos refiera que tenga más alguna secreción, alguna retracción, o más bien que tenga todas estas patologías juntas, lo primero que se debe de pensar para descartar es cáncer. Se puede ver en la imagen como una gráfica de epidemiología y podemos ver que el cáncer
si bien se puede presentar en etapas tempranas, bueno, en edades tempranas, mejor dicho, tiene un pico a partir de los 55 años. Y si ven, es la única patología que va a tener como que tanta incidencia después de los 55 años, ¿no? Por eso la Andy ya no la mencionó. Y bueno, igual para comentar más sobre esta tabla, podemos ver, y es muy importante recordar los grupos de edades. ¿Por qué? Porque puede haber patologías muy parecidas que el grupo de edad nos va a ayudar muchísimo para poder diferenciarlas. Tal es el caso del fibroadenoma, que se da principalmente en mujeres de 20 a 30 años, y que los quistes van a ser principalmente en mujeres ya de la tercera o cuarta década de la vida, por ahí de los 40 y tantos, con su pico en los 50. Y bueno, también es importante comentarles que puede ser también que un solo síntoma nos puede dar muchas patologías. Esto lo veremos más a profundidad, pero nada más para como una introducción comentarles que, por ejemplo, el dolor puede ser causado por algún quiste, una hiperplasia mamaria, una mastitis, o también puede haber una incidencia de cáncer, sin embargo es muy poca. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque al momento de revisar la bibliografía encontramos que muchas pacientes con cualquiera de estos síntomas, lo primero que se va a elevar es su ansiedad de pensar que tiene alguna patología maligna. Entonces, desde ahorita tenemos que ser conscientes de que si bien se pueden relacionar, como se puede ver aquí, incidencia de cáncer mamario, no presentar alguno de estos síntomas nos quiere decir, ya tienes cáncer, lo cual es muy tranquilizante porque yo también era así como que muy hipocondríaca y después de ver el tema es como de, no, pues espera, no nada más tienes que ver un solo síntoma, tienes que englobar todo lo que trae, más bien todo el entorno del paciente, ¿no? Básicamente. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bien, pues vamos a empezar con las patologías. Es descarga de pezón. Entonces, esta es la salida de material líquido de uno o más conductos y puede ser fisiológica o patológica. La diferencia radica en que cuando nosotros tenemos una fisiológica, ocurre por la compresión externa del pezón. Siempre debe ser una compresión externa, es decir, que no va a salir pues esta descarga de forma espontánea. Cuando se tiene una patológica, bueno, esta secreción ocurre de manera espontánea y vamos a tener que suele ser persistente. Y otra cosa fundamental aquí es que no va a estar dentro del periodo de lactancia. Ahora, en cuanto a epidemiología, pues esta patología va a representar el 7% de consultas patológicas mamarias, que es un número importante, y vamos a tener que de este 7%, del 10 al 15% va a ser una enfermedad benigna, y un 2.3 hasta un 3% puede empezar un cáncer de mama. Y bueno, vamos a tener diferentes descargas, que más adelante lo vamos a ver, pero aquí es importante realizar un buen interrogatorio. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, pues, es empezar a realizar un buen interrogatorio. Espérame, ¿le puedes pasar la anterior? Y en este interrogatorio, nosotros vamos a empezar a preguntar acerca de ciertos aspectos, pues, la paciente puede llegar a cursar, ¿no? Entonces, alguno de ellos es, el interrogatorio debe ser dirigido a si la paciente tiene amenorrea, si la paciente ha tenido algunos trastornos visuales. También vamos a preguntarle si ha sido diagnosticada con algún tumor hipoficiario. Es importante, como lo muestra en la imagen, puse imágenes pues alusivas a. Una de ellas es el traumatismo mamario, como se puede ver. Vamos a tener la cirrosis, el hipotiroidismo o la ingesta de algunos medicamentos que más adelante lo vamos a ver. Sí, ahora sí, la siguiente. Ahora, en cuanto a interrogatorio, pues como les dije, este interrogatorio debe ser dirigido a ciertos aspectos que a nosotros nos van a ayudar a comenzar a englobar pues todo un diagnóstico. Entre ellos vamos a tener la edad y la fecha de último parto como antecedentes personales. Esto es importante porque obviamente si la paciente ha tenido pues un hijo previamente, puede ser que esa secreción sea secundaria a la lactancia que se está dando. También vamos a estar interrogando acerca de la menarquia, el número de hijos,
una patología, vamos a ver que esto va a ser fundamental para que se cree dicha patología, el periodo de lactancia. Y bueno, en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, algo importante es interrogar si la madre o la abuela ha tenido cáncer de mama o cáncer de ovario, porque esto puede condicionar a que tenga carga genética. También es importante hacer un interrogatorio dirigido a cómo es que se está haciendo esa descarga, es decir, la semiología de la descarga. Lo que tenemos que hacer es preguntar si ese derrame es uni o bilateral. Antes de realizar esa exploración, nosotros debemos de preguntar estas cosas. Pues antecedentes de algún traumatismo en mama, si ha tenido fiebre, si ha cursado con dolor, si usa medicamentos. Ahora, en los medicamentos que podemos estar en estas patologías puede ser el uso de pues, hormonas estrogénicas, antidepresivos. Es importante preguntar por ambos. Vamos a tener también lo que es la asociación a nódulos, si ella se ha explorado y ha sentido masas. Y bueno, ahora sí, a la exploración física, lo que nosotros debemos iniciar es con un examen general. ¿Por qué? Porque en caso de tener una patología que esté generando pues esta descarga, nosotros nos podemos figurar. Ejemplo, cuando la paciente cursa con una cirrosis, pues nosotros podemos ver una coloración ictérica, ¿no? Entonces, esas cosas van a ser pequeños puntos que a nosotros nos van a ayudar a sumar al diagnóstico. Exploración ya física, mamaria, bueno, siempre esta exploración debe ser simétrica y comparativa. ¿Por qué? Porque podemos encontrar algo que para nosotros puede parecer una anomalía, pero si lo exploramos en la mama de la paciente, en ambas mamas, pues puede ser que nada más sea un hallazgo, pero de la paciente propiamente. Entonces, siempre debe ser simétrica y comparativa. Debemos de ver, pues, el color que presentan las mamas, si este color es heterogéneo para ambas, la humilización de la piel. Vamos a ver también lo que son pues las masas palpables, que ya se los estaba comentando, y de igual manera debemos de ver si existe lo que son linfadenopatías, que estas se deben buscar desde axila hasta mama. En cuanto ya al sitio por donde fluye el líquido, se debe ver si la secreción es fisiológica o patológica, ya hablamos de la diferencia de ambas. Y de igual manera, en cuanto sea fisiológica, pues es importante que nosotros estimulemos alrededor de la mama. Cuando nosotros apretamos lo que sería el pezón y no sale secreción, pero de todos modos el paciente refiere que ha tenido secreción, pues es importante que nosotros estimulemos alrededor de la mama para identificar si efectivamente pues existe esta secreción y localizarla y saber pues de dónde sale. Entonces, esto se debe de realizar. Y bueno, algo muy importante que voy a ir aclarando, tenemos una secreción unilateral y que es una secreción sanguinolenta, pues esto nos habla mucho, es muy sospechoso a cáncer de mama. Entonces, nunca se nos debe de olvidar que si es unilateral y sanguinolenta, pues va a ser pues algo muy importante. Yo no diría, Fer, estimular. No buscas estimular la mama, haces compresión en diferentes sitios y lo que buscas es exprimir la mama, ¿no? Entonces la exprimes desde diferentes ángulos para lograr la presencia de este material. No necesariamente la galactorragia o la secreción sanguinolenta del pezón es cáncer de mama. Es importante diagnosticarla, es importante excluirlo, pero no es la principal, dependiendo la edad, no es la principal causa de secreción sanguinolenta del pezón. El papiloma, por eso quería que lo incluyeran en la presentación, el papiloma intraductal o la papilomatosis intraductal es la causa más frecuente en mujeres jóvenes. Por eso es importante hacer esa diferencia. Siempre hay que estudiarlo, sí, hay que hacer estudio citológico. Cuando hay tumor hay que hacer una biopsia TRUPUT de preferencia, pero no necesariamente es cáncer, ¿sale? No espantemos. No, bueno, sí, más adelante lo vamos a ver, pero en todas las bibliografías remarcaba mucho que cuando se tenga pues esta descarga sanguinolenta, pues sí es importante realizar un diagnóstico y hacerlo de forma certera. Y como lo decía usted,
pues muchas veces se inicia con un tratamiento de quimioterapia que pues no tiene nada que ver porque no es la patología. Claro. Ok. Entonces, bueno, se debe de estudiar las características de la descarga. Cuando nosotros tengamos una descarga lechosa, pues esto es normal que se encuentre en la lactancia. Algunos medicamentos pueden producir esta descarga igualmente, como son los anticonceptivos o los ansiolíticos. Y bueno, también cuando nosotros tenemos una hipersecreción de prolactina secundario a un adenoma de hipófisis, pues también se puede producir este tipo de secreción. Algunas enfermedades que también nos pueden condicionar es el hipotiroidismo, la insuficiencia renal crónica y la cirrosis hepática. Bueno, ahora, cuando nosotros tenemos una descarga azul, café azulada, pues esto nos puede hablar sobre una patología generalmente asociada a lo que es una ectasia ductal y muchas veces puede cursarse o asociarse con dolor y enrojecimiento de la mama afectada o de ambas mamas. En el caso de una descarga café verdosa, bueno, vamos a tener que aquí la patología que más se va a tener en este tipo de descargas va a ser la mastopatía fibroquística, la cual, bueno, va a estar provocando también dolor y vamos a tener una consistencia diferente en la mama. Muchas veces se puede formar lo que son fibrosis o quistes que pues se pueden palpar. Y bueno, es importante saber que estos van a ser benignos y el tratamiento que se les da ya dependerá del tamaño o las molestias que le genere al paciente. Y bueno, en cuanto a la descarga sanguinolenta, como ya lo había mencionado el doctor, el papiloma intraductal, pues va a ser una de las patologías que más va a estar generando esta descarga y que es una patología benigna. Y bueno, lo que les mencionaba, que muchas veces sí puede ser, puedo hablar de que puede llegar a cursar con un cáncer, pero es muy importante hacer un diagnóstico diferencial porque muchas veces se les da pues un tratamiento que inicia de manera muy veloz a atacar al cáncer y que pues, muchas veces la paciente no requiere pues todo lo que se le está dando. Para retroalimentar es muy importante que nosotros realicemos siempre un buen diagnóstico para no estar generando más problemas. La que sigue, por favor. En cuanto al manejo de la descarga, bueno, cuando se tenga esta característica lechosa, pero que no corresponda a la lactancia o posterior a esta, lo que nosotros debemos hacer, pues, es derivar al paciente a endocrinología, ¿no? ¿Para qué? Pues para que efectivamente compruebe si la paciente está cursando con pues un adenoma hipofisiario o bien otra patología endocrinóloga, como el hipotiroidismo. Cuando nosotros tenemos una descarga café azulada, pero existe o se acompaña de un absceso, bueno, esto es una urgencia. Pero en caso de que no se tenga el absceso y únicamente sea la descarga, bueno, lo que nosotros vamos a recomendar son antiinflamatorios para disminuir el dolor que se estaba teniendo. En cuanto al manejo de la descarga café verdosa, mayores de 35 años que ya cuenten con una mamografía y un BIRAX de 3, que esto nos habla de que pues es estarle dando un seguimiento estricto al paciente entre los 6, 12, 24 y 36 meses. Lo que se debe hacer es solicitar una ecografía para indagar más acerca del problema. Finalmente, en la sanguinolenta, aquí debemos de hacer un diagnóstico diferencial bien realizado o derivar. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues este va a depender mucho del tipo de secreción que se esté dando, pero lo que tenemos que hacer primero es tratar la causa primaria que está generando la secreción en caso de que pues y vamos a tener que posteriormente a esto, si la secreción del pezón persiste y llega a ser molesta, lo que se puede hacer es optar por una resección de los conductos o el conducto afectado. Y esta resección pues, puede ser desde el pezón hasta la profundidad de la mama. Pero obviamente esto depende ya del tratamiento más específico para cada patología.
Bien, ahora en la segunda patología que tenemos es la ectasia ductal. Este va a ser un ensanchamiento y dilatación del sistema ductal principal de la mama y puede presentarse un diámetro luminal irregular y asociarse o no con inflamación y fibrosis periductal. Su localización va a estar a nivel de pezón o areola. Y vamos a tener en cuanto a epidemiología, que representa de un 2 al 4% de todas las consultas. Es más común que se dé en mujeres de 50 años, pero pues no se descarta la presencia entre la tercera y cuarta década de la vida, y de igual manera no se descarta la presencia de una ectasia ductal antes de estas edades. Vamos a tener que pues mucha patología de esta se le atribuye a un embarazo, a lactancia, a la succión. Entonces, se ha visto, o en la bibliografía refiere, que se muestra más una alta frecuencia en las mujeres multíparas, pero sin embargo también las podemos encontrar en mulíparas o que no han lactado aún. Pero, como les digo, pues tienen una mayor frecuencia en mujeres multíparas y que han tenido unas prolongadas lactancias. Bien, ahora, realmente no se conoce como tal la patología bien estructurada, pero sí se sabe que esto es secundario a un fenómeno de involución de mama. La causa principal para que se genere esta patología es porque se genera un proceso de epidermización o metaplasia escamosa, que se va a dar a nivel de lo que es el epitelio cuboidal de la mama. Esta metaplasia va a generar que empiece a haber el recubrimiento de los conductos y posteriormente este recubrimiento va a ser causado por una queratinización y esta queratinización a su vez va a llevar a la obstrucción y posteriormente a un tapón de queratina. Ahora, este proceso se le atribuye a lo que es es atribuido también a lo que es un factor de fumar. Entonces, más adelante vamos a ver cómo le vamos a pedir a la paciente en caso de que se diagnostique con que trate de evitar pues el cigarro o dejarlo. Que sí. Al cuadro clínico, bueno, vamos a tener que la enfermedad en la mayoría de los casos llega a ser asintomática y que muchas veces inclusive se diagnostica de forma accidental cuando se está realizando una cirugía en mama por alguna otra causa. Pero vamos a tener que cuando es sintomática va a existir un dolor cíclico. Este dolor puede ser un dolor sordo o punzante que va a estar localizado en la región central o retroareolar. Y bueno, por algunos periodos desaparece y por otros periodos se reagudiza y bueno, realmente no va a guardar relación con el ciclo menstrual. Entonces nosotros de igual manera a la interrogación podemos preguntar si el dolor se asocia cuando la persona va a tener el ciclo menstrual o no. En cuanto a la descarga del pezón, pues ya vimos que esta va a ser de un color café azulado y bueno, puede salir por uno o varios conductos. En cuanto a la retracción del pezón, esta se va a dar hasta en el 75% de los pacientes y es ocasionada porque hay una fibrosis periductal que ya vimos. Esta fibrosis a su vez va a ocasionar que se acorten lo que son los conductos y posteriormente estos conductos al acortarse, al tener un acortamiento, van a retraer al pezón. También se puede presentar lo que es el absceso. Esta es una inflamación pericanicular y puede llevar a lo que es la ruptura de la pared y poniendo pues material acumulado en contacto con el tejido. Puede encontrar lo que es el tumor. Esto es secundario a la infiltración de material amorfo intraductal que se va a estar dando y puede ser hacia el estroma circundante y originar este tumor inflamatorio. Ya lo había mencionado, que se deben de realizar la exploración de estas desde la axila. Y bueno, es importante palpar el tamaño. Ahora, muchas veces esta ectasia puede ser confundida con carcinoma. Sus límites a veces suelen ser poco precisos y algunas veces puede adherirse a la piel y retraer al pezón y acompañarse de adenopatías. Entonces, aquí igual se debe hacer un diagnóstico diferencial, pero es importante pues saber qué es lo que podemos encontrar para no errar nuestro diagnóstico. Ahora, las pruebas de las que nos podemos ayudar
Una de ellas es la mamografía, donde vamos a encontrar pues el ensanchamiento de la zona de los grandes conductos. Y si el material intraconductual es radiolúcido, lo que vamos a estar viendo es un lumen dilatado. En cuanto a la citología, bueno, este va a ser un material amorfo, abundante, donde vamos a tener células inflamatorias que pues nos van a estar ocasionando el cuadro clínico también, y que ocasionalmente pueden ser estas células espumosas, que van a ser macrófagos, que van a ser cargados de material lipídico. Y algo importante aquí que encontré es que a veces este material lipídico puede generar calcificaciones. Entonces también podemos encontrar calcificaciones. Y finalmente en la ecografía, bueno, esta va a mostrar una presencia de masas heterogéneas que contienen ecos en su interior. Ahora, en cuanto al tratamiento, si la enfermedad es asintomática, no va a requerir tratamiento, porque pues, la paciente no va a tener sintomatología. Pero en caso de que sí lo tenga, en caso de que sea sintomática y curse con dolor, entonces nosotros vamos a estar administrando analgésicos o antiinflamatorios para disminuir, pues más que nada, el dolor. Ahora, en el caso de que exista una descarga del pezón de tipo seroso y que cuando nosotros realicemos maniobras también se exprese, y que posteriormente ya hicimos la mamografía y ya diagnosticamos que es ectasia rectal, lo que tenemos que hacer posterior a eso únicamente es observar, mantener en observación al paciente y ya, eso es todo lo que debe de hacer. Y en caso de que fume, pues pedirle que deje de fumar. Indicaciones: cuando nosotros tengamos un tratamiento quirúrgico es cuando exista un absceso, una fístula o inclusive una masa, y lo que se debe aquí es pues drenarlos, ¿no? Esto es usualmente por una punción aspirativa y posteriormente también complementar el tratamiento con antibióticos, porque muchas veces pues la bacteria que más se encuentra cuando hay infección es Staphylococcus aureus. Entonces, para evitarlo debemos dar antibióticos. Bien, ahora vamos a seguir con mastalgia y bueno, fácilmente la podemos definir como un dolor en mamas. Su epidemiología, pues sabemos que es un síntoma muy frecuente, más bien es el más frecuente en las conductas de primer contacto, y se menciona que aproximadamente del 50 al 70% de todas las mujeres van a presentar mastalgia a lo largo de su vida. No nada más es muy importante por su frecuencia, sino también porque va a impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y bueno, ¿en qué ámbitos va a afectar? Pues en la calidad de sueño, porque nos puede referir que no va a poder acostarse o porque el dolor la puede pues molestar, ¿no? También la puede interferir en sus relaciones sexuales, e incluso el dolor puede ser tan intenso que la pueda interferir en sus actividades laborales. También psicológicamente la puede afectar, porque como les comenté en un inicio, es un factor estresante. Y hay estudios en los que refieren que el 50% de las pacientes que tienen o presentan una mastalgia no van a acudir a consulta. ¿Y por qué? Pues porque asocian a la mastalgia con cáncer. Y como vimos, pues no, hay muchas patologías que la pueden causar. Y es importante mencionarles que si sí puede haber una incidencia de mastalgia en el cáncer, es frecuentemente que un dolor aislado, o sea, me refiero con aislado que no presente ninguna otra sintomatología como masa o descarga del peso, si vienen hacia el puro dolor, va a ser muy infrecuente que se presente en cáncer de mama sin otra sintomatología. Y es frecuente que se presente por cambios hormonales o hasta en un 20% por quistes o algunas masas benignas. Entonces, esto va a servir bastante para poder tranquilizar a nuestras pacientes desde el momento en el que nos cuentan su motivo de consulta. La mastalgia se puede dividir en dos, cíclica y no cíclica. Bueno, la cíclica es la más frecuente y se va a dar aproximadamente en la tercera década de la vida. ¿Por qué se dice que es cíclica? Bueno, es cíclica porque va a tener relación con el ciclo menstrual. O sea, va a aparecer 5 días antes aproximadamente de la menstruación. ¿Y en dónde va a aparecer? Bueno, pues en el cuadrante superior externo principalmente. También una característica de la mastalgia cíclica es que suele ser bilateral.
Sin embargo, la intensidad del dolor pues puede variar en las dos mamas, ¿no? Se refiere también que puede predominar el dolor en una mama e incluso puede referirse hasta la axila y una parte del brazo. Y bueno, como les comenté que es cíclica, o sea que se va a regir por los factores hormonales, pues va a ser relativamente sencilla de tratar. ¿Por qué? Porque pues va a responder a hormonas, a diferencia de la no cíclica, que afortunadamente es menos frecuente, aproximadamente en el 25% de los casos, se va a presentar en la cuarta década de la vida y lo importante es que no se va a relacionar con la menstruación. O sea, el dolor puede ser súbito y al mismo tiempo el dolor se puede ir rápidamente. De hecho, la duración es menor de la mastitis, de la mastalgia, perdón, no cíclica. Y pues también puede tener una remisión espontánea. ¿Por qué? Porque no sabemos como que la causa, ¿no? O qué fue lo que la provocó. Al no estar dependiente del ciclo menstrual, pues puede ser unilateral y pues suele ser más difícil de tratar. Pero bueno, recordemos que la más frecuente es la cíclica. Y bueno, la etiopatogenia de la mastalgia es muy interesante. Sencilla y rápidamente les voy a comentar que hay varias teorías de por qué puede haber mastalgia, ya que puede haber muchísimas causas. Bueno, pues se habla de una deficiencia de progesterona, que también se puede sumar con un exceso de andrógenos. Este exceso de andrógeno nos va a dar unos altos niveles de prolactina. Y pues como tenemos también un exceso de estrógenos, vamos a tener unos bajos niveles de andrógenos. Y bueno, hay que recordar que en este caso, o sea, básicamente la etiopatogenia de la mastitis se va a dar por altos niveles de prolactina, altos niveles de estrógeno y una deficiencia de progesterona o una relación de estrógenos-progesterona pues alterada. Y bueno, hay que recordar que la prolactina va a ejercer función en la mama porque va a producir que haya un crecimiento estructural, que haya inicio y secreción de leche y también va a desarrollar el sistema inmune mamario. Pero bueno, como podemos ver en la imagen, hay muchísimos factores. También se menciona incluso que el estrés puede, sabemos que produce catecolaminas y las catecolaminas nos pueden ayudar también en la mastalgia en que aumente la sensibilidad de la mama. Asimismo, tenemos que si existe una hiperprolactinemia, se puede asociar con una insuficiencia de la fase lútea, que recordemos que en la fase lútea es donde hay un aumento de la progesterona. Si en esta fase tenemos una insuficiencia, pues por lo tanto tendríamos una deficiencia de la progesterona, ¿no? Y por lo tanto tendríamos un aumento de estrógenos, que si recordamos, los estrógenos van a ser como una retroalimentación positiva que van a influir, aunque también haya otro pico de prolactina. También, asimismo, les comento que, las catecolaminas, como les mencioné, aparte de producir hipersensibilidad, van a disminuir a la dopamina. Y si recordamos, la dopamina va a inhibir a la prolactina. Y bueno, no nada más los factores fisiológicos, también tenemos factores externos que nos pueden producir mastalgia. Por ejemplo, se ha relacionado a las metilxantinas como el café o el té, con el cigarro, como un aumento en las catecolaminas, también la toma de anticonceptivos, porque pues pueden aumentar la carga de estrógenos, y algo muy interesante es que incluso la dieta puede afectar en que aumente la mastalgia. Un ejemplo es que la deficiencia de ácidos grasos van a afectar los receptores de la membrana celular del pecho y van a producir que se presente una mayor hipersensibilidad. Y esto es importante porque a muchas pacientes en esta etiopatogenia es donde vamos a actuar para darles el tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico. Y bueno, en el diagnóstico, primero en el interrogatorio, pues debemos preguntarle a la paciente, sobre fármacos. Como vimos, los anticonceptivos pues pueden causar un aumento de la sensibilidad. Los antidepresivos, principalmente los inhibidores de la recaptura de serotonina, fármacos cardiovasculares como la digoxina, e incluso algunas drogas como la marihuana también puede producir mastalgia. También se le puede pedir a la paciente
que si tiene una mastalgia cíclica, nos haga un reporte de al menos 2 ciclos menstruales, o sea, como que en un calendario nos vaya marcando cuándo inicia su dolor, para ver si tiene una relación con el ciclo menstrual. A la exploración física, pues ya como les comentó mi compañera Fer, en la parte de secreción, tenemos que hacer toda una exploración, ver si hay presencia de secreciones, de alguna tumoración, de algún eritema, de alguna masa. Y también en esta exploración física debemos descargar lesiones. ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor que se puede encontrar en el pecho no únicamente es causado o es de origen de las mamas, sino también podemos encontrar una bursitis de hombro, un dolor muscular o una radiculopatía cervical que refiere al dolor en las mamas. Y pues nos pueda dar son los diagnósticos diferenciales principales. Y bueno, como tenemos aquí el esquema diagnóstico, tenemos primero pues la historia, ¿no? La historia clínica. Y se pueden hacer algunos estudios dependiendo si hay descarga del pezón o no. Bueno, hacemos el examen físico. Si el examen físico es normal, pues puede ser con síntomas leves o moderados, se le puede dar tratamiento, como lo vamos a ver ahorita, que es cambiar la dieta o incluso algunos fármacos. Si hacemos el examen físico y tenemos una normalidad también en ultrasonido y en mamografía, hacer biopsia, ¿no? Porque esto ya nos indicará alguna patología. Y si hacer el examen físico encontramos una patología musculoesquelética, pues básicamente es tratar la causa. Les comentaba, puede haber no farmacológico y farmacológico. En el primero se refiere que ayuda mucho a las pacientes decirles que tienen que usar una correcta talla de sostén, porque si usa uno muy apretado, muy suelto, pues o no le va a dar soporte o la va a apretar mucho, ¿no? Entonces tiene que usar un sostén adecuado, o incluso se refiere que tiene que usar uno suave, pero que tenga una buena presión. Con esto me refiero a los sostenes deportivos, como el que se puede ver aquí. También evitar los ácidos grasos, las grasas, perdón, y aumentar los ácidos grasos. Bueno, o sea, como el aguacate, el pescado, el aceite de oliva, todo eso. Y si bien se ha visto relación con las metilxantinas, no hay evidencia para decirle al paciente pues que deje de tomar café, chocolate y té, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor lo puede disminuir un poco. Y en la parte farmacológica se pueden usar hormonas androgénicas como el Danzol. Sin embargo, encontré que si sí responde a la mastalgia, los efectos secundarios pueden ser mucho mayores que la misma mastalgia. Entonces, muy raramente se van a utilizar, casi nunca. Y en su lugar se puede usar un fármaco que es pues a base de plantas. Encontré que se llama Vitex agnus castus, que dicen que no tiene efectos secundarios y que va a disminuir muy bien la mastalgia hasta en un 80%. Sin embargo, pues el tratamiento que más se da son los analgésicos, como el diclofenaco o piroxicam, y pues tratar la causa subyacente. El fármaco es, que dice hormonas androgénicas, es danazol. Danazol. Sí, okay. Ajá. Esto del Vitex agnus castus, la verdad es que no lo conozco, nunca lo había escuchado. Buscaré un poquito al respecto para la próxima clase decirles algo a ver qué, pero la realidad es que el tratamiento es así: analgésicos, antiinflamatorio. Se han utilizado un montón de cosas se sospecha que la causa es la retención de líquidos, entonces se han utilizado diuréticos, se utiliza complejo B, se utiliza para tratar como dolor neuropático, gabapentina, pregabalina. La realidad es que ninguno ha mostrado una mejoría, como lo es el analgésico y el uso de hormonales. ¿Traes algo más aquí de fármacos? Lo que pasa es que nos quedan 10 minutos de clase y yo creo que todavía les falta un montón, ¿no? Son más cortitas las siguientes patologías. De fármacos es hasta aquí, de mastalgia. Bueno, entonces agregaríamos los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, como es el tamoxifeno o el raloxifeno. La realidad es que estos fármacos funcionan muy, muy bien en la mama, pero son el tratamiento de última elección, ya que tienen efecto sobre otros órganos, como es el endometrio, donde se incrementa el riesgo, y aunque a largo plazo disminuye el riesgo de cáncer de mama, estamos hablando de un largo plazo de 5 a 10 años. Entonces, no se indica como tratamiento de primera elección, como lo es así el analgésico o el de utilizar medicamentos combinados.
Recordemos que los anticonceptivos orales combinados tienen el efecto no de suprimir la producción o la función de las hormonas, sino de inhibir los ciclos, los pulsos de LH, los pulsos de FSH, las subidas y bajadas de estrógeno, que a la larga son lo que nos van a producir todos los síntomas del síndrome premenstrual. En este caso, cuando nosotros damos hormonas anticonceptivos orales combinados, lo que hacemos es homogeneizar el ciclo, o sea, no existe un ciclo, no existe esa ritmicidad, y con eso disminuimos los síntomas de manera importante. Entonces, si podemos tener una escala, yo diría primero analgésicos, después, si con los analgésicos no se controla el dolor, las medidas higiénico-dietéticas son muy importantes, es lo que más funciona. Analgésicos, anticonceptivos, y en caso de que no mejore con anticonceptivos, entonces utilizar los moduladores selectivos como el tamoxifeno para controlar el dolor. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Va, que va. Tenemos 10, 15 minutos para terminar su expo, chavas. Sí. Bien, vamos a continuar con papiloma intraductal. Este engloba un grupo heterogéneo que representa una proliferación benigna del epitelio ductal y se proyecta a la luz del conducto, el cual va a estar unido por un tallo fibroavascular. Como características vamos a tener que son la causa más frecuente de secreción serosa o sanguinolenta por el pezón. Suelen ser proliferaciones neoplásicas benignas y usualmente el 75% de las veces, bueno, van a ser solitarios, pero también se pueden encontrar de forma múltiple. En cuanto a epidemiología, pues van a ser más común que se presenten en mujeres jóvenes o premenopáusicas, pero menores de 35 años. En cuanto al cuadro clínico, pues esta secreción, como ya lo dije, va a ser una lenta y algunas veces puede existir una masa, pero aquí muchas veces pues va a existir mucha ansiedad y temor por parte de las pacientes porque no saben qué es lo que está pasando. Y bueno, vamos a podemos tener los papilomas solitarios, que su localización va a ser en la región subalveolar, y vamos a tener que se encuentran dentro del conducto galactrófago principal, y los múltiples que se localizan más a la periferia, y bueno, estas van a tener una mayor posibilidad a generar cambios atípicos. Ahora, lo que se está generando a partir de esta secreción ocurre como una consecuencia de la fragilidad que está existiendo, porque es una estructura muy delicada, ¿no? Entonces, hay una interrupción del aporte sanguíneo secundario al papiloma y esto está generando, pues, infartos en las porciones más distales vamos a tener que ocasionalmente estos infartos suelen ser leves, pero vamos a tener, pues, que resultan secundariamente a la secreción sanguínea. En cuanto al diagnóstico, podemos realizar 3 tipos de diagnóstico. Imagen mastográfica, donde lo que vamos a estar encontrando es una masa lobulada que suele estar bien definida, pero puede distinguirse de otras lesiones lobuladas. La localización, como ya lo mencioné, va a ser en los conductos grandes a centímetros del pezón. A veces los solitarios pueden llegar a calcificar, pero raramente lo hacen. Y en la ecografía vamos a tener que aquí, cuando el papiloma es grande, se pueden ver masas sólidas, hipoecoicas y normalmente lobuladas. La localización, igual, es dentro de un conducto dilatado quísticamente y suele tener un aspecto frondoso. Ahora, cuando nosotros tengamos una lesión intraquística, siempre debe ser biopsiada para hacer un diagnóstico diferencial con carcinoma. Y en cuanto a la histopatología, bueno, vamos a tener el centro fibrovascular que crece hacia adentro de la pared ductal. Y bueno, aquí va a ser secundaria a 2 tipos de células. La primera es la célula epitelial que forma la capa interna y la segunda es la célula secretora formando la capa externa. El tratamiento de lesión es la escisión local de la lesión y los conductos terminales. Esto se va a hacer con una operación conocida como ADAI, que es lo que podemos observar en la imagen, donde se hace una incisión perialveolar. Posteriormente se localizan los conductos, se hace la disección en romo de los conductos, a nivel de la base de la areola. Posteriormente se hace la resección de estos conductos en la base de la glándula, se extrae, pues, y se cierran los planos.
Y bueno, vamos a tener que este proceso también depende mucho pues, de la edad en la cual se encuentra el paciente. Claro que sí. Bien, en cuanto a mastitis, pues esta es una inflamación que ocurre en el transcurso de la lactancia y puede ser secundaria a uno o varios lóbulos de la glándula y se acompaña pues únicamente de esta inflamación o bien también de una infección. Suele ser unilateral en un 3 a un 12% de los casos, afección bilateral. Representa una de las causas más importantes de abandono de lactancia materna, por eso es fundamental conocerlo. En cuanto a epidemiología, vamos a tener que ocurre en el 10% de las lactancias, el 95% suele ocurrir en los primeros 3 meses y especialmente en la segunda y tercera semana postparto. Y bueno, tiene una tasa de recurrencia del 4 al 8%. Aquí sería importante interrogar si la paciente anteriormente también ha tenido mastalgias en otros embarazos. Hepatogenia, esta se debe a pues la retención de leche secundaria a que la mamá tiene que a veces, muchas veces salir a trabajar, entonces pues no puede estar constantemente dándola, por eso puede existir pues esta estasis. Y a su vez va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, ya que los componentes de la leche, bueno, van a tener sustancias proinflamatorias que van a estar generando pues una respuesta inflamatoria que se va a agravar más. Y en cuanto a los factores predisponentes, bueno, va a ser todo factor que favorezca la insuficiencia del vaciado del pecho, ¿no? Entonces, aquí les puse 3 factores. Uno es la retención de la leche, donde aquí podemos tener obstrucción de los conductos lactíferos, las tomas poco frecuentes, ya lo mencioné, secundaria que la mamá puede salir a trabajar, el agarre inadecuado del niño con la extirpación ineficaz de la leche también puede ser. En cuanto a los factores maternos, esto es pues con una disminución de las defensas maternas relacionadas con el estrés que se tuvo post parto. También podemos encontrar lo que es la malnutrición o inclusive pues las mastitis previas que ya les había dicho, o algunas variaciones de la mama que impidan pues el buen succionado por parte del niño. Y en cuanto a otros, una higiene inadecuada se refiere a que muchas veces la extracción de la leche se da con una falta de higiene porque no hay un lavado de manos adecuado después de la extracción y también porque no hay un masaje adecuado que se podría dar después de esta. Bien, en cuanto a cuadro clínico, bueno, este puede cursar con fiebre. La fiebre va a ser alta, 39-40 grados, también va a acompañarse de eritema, dolor en el sector, mialgias y compromiso del estado general, y todo esto conlleva pues a que la madre ya no quiera seguir con esta lactancia. Y bueno, hasta el 80% de los casos vamos a tener una lesión en la cual pues va a ser muy doloroso para la madre porque va a tener irritación y grietas y se va a acompañar pues de un dolor muy intenso. El diagnóstico y tratamiento como diagnóstico diferencial sería una congestión mamaria y el diagnóstico únicamente se va a realizar de forma clínica. Nosotros no necesitamos aquí ningún estudio de laboratorio. En las medidas generales que nosotros podemos aportar, pues es un apoyo emocional a la madre, explicarle que es un proceso, explicarle pues que debe de mejorar las medidas de higiene en caso de que le hagan falta, también explicarle la manera adecuada, que sería cómo se debe dar el pecho al niño y los tiempos que también son importantes. Y como ya lo había mencionado Angie, el uso de un sujetador adecuado, que no sea ni apretado. También pues el vaciamiento del pecho y para el dolor lo que podemos recomendar son analgésicos, principalmente ibuprofeno. Y ahora en cuanto al antibiótico que podemos dar, la primera elección es cloxacillina. Bueno, les puse tipos de mastitis, linfática, abscesada, estreptocócica. En cuanto a la linfática, bueno, engloba el 90% de los episodios. Aquí se va a tener un compromiso infeccioso superficial y algo importante es que únicamente va a estar comprometiendo un solo cuadrante, como lo muestra en la imagen. El agente causal más importante que podemos encontrar aquí es el Staphylococcus aureus y bueno, el tratamiento es la cloxacillina. En cuanto a la mastitis estreptocócica, bueno, este va a ser un tipo de mastitis linfítica
va a tener una menor frecuencia y algunas de las diferencias que podemos hacer en cuanto a la mastitis raquítica es que esta se va a dar de forma bilateral y va a comprometer más de un cuadrante. En cuanto a su tratamiento, este ya va a ser diferente, se va a tener que dar con penicilina sódica. La mastitis abscesada representa el 10% de todas las mastitis y bueno, aquí se puede encontrar una colección purulenta en el parénquima. El absceso muchas veces es visible, ¿no? Entonces aquí lo que se debe hacer es un drenaje quirúrgico para el absceso, dar anestesia y efectuar la incisión. Se da el vaciamiento y se completa con el uso de antibióticos. Y bueno, aquí algo que me gustaría también hablar es que hay una mastitis que bien no es de lactancia, sino es una mastitis que le puede dar a las mujeres jóvenes y esta puede ser secundaria a prácticas sexuales. Bien, ahora continuamos con fibroadenoma y bueno, tenemos que es una tumoración benigna que va a comprender tanto tejido parenquimatoso como epitelial y se va a asociar a cambios hormonales. Es importante recordarles que no van a desarrollar o no va a tener como riesgo de cáncer de mama a menos que sea el tipo gigantes. Ahorita lo vamos a ver. Es un tumor, es el tumor benigno más común en la premenopausia. Aproximadamente afecta al 10% de las mujeres y se va a dar principalmente, y esto es lo más importante para que se acuerden, entre la segunda y tercera década de la vida, con un pico de incidencia en los 25 años. En tamaño, pues puede variar bastante, puede ser pequeño, menor a 1 centímetro, sin embargo, puede ser mayor a 5 centímetros cuando es gigante. El tamaño más frecuente principalmente son de 1 a 3 centímetros, o sea, 3 centímetros, ¿no? El más frecuente. Bueno, ¿cómo haremos el diagnóstico? Pues básicamente tenemos así como un caso clínico que lo va a resumir. Una mujer joven que va a presentar una masa sólida bien definida o irregular a la palpación, usualmente va a ser unilateral, aunque también pues, se puede encontrar en pocos casos que sea bilateral. Va a ser esférica, muy móvil y muy importante es que no se va a asociar a descarga del pezón. Puede ser o no dolorosa y como les mencioné va a responder a estímulos hormonales porque va a aumentar de tamaño o de sensibilidad en la fase lútea del ciclo menstrual o en la lactancia. Y bueno, para hacer el diagnóstico es muy importante recordar que siempre que tengamos una masa hay que hacer el triple test. El triple test que es el primero examen clínico, el segundo examen imageneológico y la tercera una biopsia. En este caso la biopsia es el gold estándar, sin embargo pues puede tener falsos negativos porque se parece mucho con el tumor filoide. Entonces, pues incluso la biopsia puede tener ahí algunos errores de diagnósticos. También se pueden encontrar algunos genes, pero no es tan comúnmente que se use eso. En el diagnóstico imageneológico, bueno, lo más importante es que siempre vamos a usar ultrasonido y mamografía. En el ultrasonido, como podemos ver, se va a ver hipoecogénico, va a estar bien circunscrito, se puede delimitar muy bien, va a ser circular, ovoide, puede presentar como una cápsula y calcificaciones. La calcificación se puede ver mucho mejor en la radiografía. Y también es importante recordar que va a tener un diámetro transverso mayor al anteroposterior. En la mamografía, pues va a ser muy parecido, una masa oval que siempre va a ser bien circunscrita y que puede contener calcificaciones. Y se menciona que puede ser como el signo de palomita de maíz por la calcificación. El tratamiento pues va a depender mucho del tipo de fibroadenoma. Si es asintomático, pues no va a requerir tratamiento e incluso pueden disminuir en la menopausia por la deficiencia de las hormonas. Si son sintomáticos y de un tamaño de 2 a 3 centímetros, pues se va a requerir tratamiento quirúrgico o incluso se puede hacer una crioablación para detener el crecimiento pues, del fibroadenoma y curarlo, ¿no? O una remoción percutánea. Sin embargo, si tenemos que es un fibroadenoma de crecimiento rápido o que tiene un tamaño muy grande, ya sea en edad juvenil o pues en edad un poquito más grande ya después de los 20 años, se tiene que hacer una resección obligada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el tumor filodes, que es el principal diagnóstico diferencial. Y aquí es importante recordarles que el fibroadenoma, ya que se hizo la resección quirúrgica,
no va a recidivar, lo cual es muy importante porque el tumor filodes sí lo va a hacer. Y bueno, ya que estamos hablando de él, de una vez pasamos a abordarlo. El tumor filodes es una lesión tumoral fibroepitelial, igualmente, va a ser de parénquima y de epitelio que se va a dar pues en la mama. Es importante recordar que sí va a progresar a una malignidad. Aunque es un poco frecuente, va a representar del 0.5 al 1% de los tumores de mama y el 2 a 3% de las neoplasias fibroepiteliales. Y aquí, como les mencioné, el fibroadenoma se da en mujeres más jóvenes. Sin embargo, el tumor filodes se va a dar de los 42 a los 45 años. Es lo que nos va a ayudar muchísimo para hacer su diagnóstico diferencial. Aunque se puede describir en casos de entre 10 y 80 años, esta edad es su pico máximo de incidencia. También pueden encontrarse en hombres, pero ya aquellos que tengan ginecomastia. Y el tumor filodes igual puede variar su severidad. Puede ser benigno. Aquí va a ser muy similar al fibroadenoma, únicamente que sí va a recidivar. Borderline sí tiene un riesgo ya de producir metástasis, o maligno completamente, que tenga un gran potencial del 16.7% de producir metástasis, que va a simular un sarcoma. Y bueno, las manifestaciones clínicas, hay que llevarnos de la exposición, que clínicamente se va a diferenciar del fibroadenoma, porque el tumor filodes suele ser de aparición más tardía en la edad y tiene un crecimiento más rápido. Igual es de un tamaño más grande, porque su tamaño promedio es de 4 a 5 centímetros, pudiendo alcanzar hasta 30 centímetros. Y bueno, igualmente tenemos un caso clínico que lo puede como ejemplificar mejor. Va a ser una paciente de la cuarta década de la vida, con presencia de masa palpable, usualmente dolorosa, lisa, móvil y de bordes definidos. El tumor va a presentar un crecimiento que puede variar de la velocidad. Y, bueno, puede aumentar rápidamente de tamaño. Sin embargo, no se va a acompañar de alguna infiltración ganglionar. O sea, si hacemos exploración axilar, se va a encontrar sin alteraciones. Al momento de ser pues, un tumor más grande, puede generar una piel brillosa, translúcida, que va a hacer que se vea pues, una presencia de la red venosa por una pues, presión, ¿no?, que está haciendo en el tejido. O también se puede ver alguna ulceración, como se puede ver en la imagen. Igualmente, el abordaje diagnóstico es el triple test que ya les comenté. Usualmente es más frecuente que se dé en la mama derecha y en el ángulo superior externo. Es el sitio más frecuente. Sin embargo, pues se puede dar, ¿no?, en las dos mamas y en cualquier sitio. Y es bilateral en un 30%. En el diagnóstico imagenológico, pues es muy parecido al fibroadenoma. Sin embargo, va a ser de mayor tamaño. Y si ven, se ve un poquito más feo. En el ultrasonido se pueden ver incluso lesiones quísticas que en el fibroadenoma no se ven. Y en la mamografía, pues básicamente sí es muy parecido. En caso de que el paciente ya tenga un tumor, pues que sepamos que es maligno, se tiene que hacer radiografía de tórax o una resonancia magnética para descartar que ya tenga una metástasis en pulmón. Aquí se puede ver, pues ya sí tiene quistes, ¿no? A diferencia del fibroadenoma. El tratamiento, pues como si es maligno, se tiene que hacer una extirpación total, bueno, del tumor. Y con márgenes de 1 centímetro, pues del tejido adyacente. Y si no se puede, pues una mastectomía completa. El pronóstico, pues estos tumores, a pesar de que tengan una buena extirpación, van a recidivar, ya sean benignos o malignos, y su supervivencia para el tumor maligno es del 60 al 80% a los 5 años. Entonces, pues sí, hay que hacer muy bien el diagnóstico diferencial con el benigno. Y por último, ya tenemos el quiste mamario, que son masas ovoides o redondeadas, que como sabemos van a estar llenos de líquido. Y bueno, importante de ellos es que casi siempre son benignos, que son la causa más frecuente de masas palpables en mujeres de 40 años y van a disminuir rápidamente después de la menopausia. Entonces podemos inferir que tiene una relación hormonal. Se van a clasificar dependiendo de si son simples, complicados o complejos. Simples, pues van a ser benignos y con un contenido anecoico, o sea, el mismo contenido en todo el quiste. Complicados ya va a ser hipoecoico y puede presentar paredes delgaditas, ya como septos un poquito, y los complejos ya van a estar completamente septados, pueden tener componente sólido y ya unas paredes más gruesas. Para el diagnóstico clínico, pues igualmente se va a encontrar una masa palpable asintomática. Sin embargo,
la mayoría de los casos va a ser un hallazgo incidental al hacer los estudios de imagen. Y bueno, en la imagen se puede ver claramente la masa anecoica, que va a ser con márgenes bien circunscritos, va a tener como una pseudocápsula, se ve bonito a diferencia de los tumores malignos. Eso también hay que recordarlo, siempre un estudio que se vea más bonito quiere decir que como que es más benigno, ¿no? Y una mamografía también la podemos usar, aquí se van a ver igualmente una sombra ovalada circular, y usualmente va a ser en ambas mamas. El tratamiento, si es un quiste benigno, no va a requerir pues nada. Pero sin embargo, si es un quiste que va a presentar dolor o que es muy grande, se puede aspirar. Si al momento de hacer la aspiración encontramos líquido hemático, pues tenemos que enviarlo directamente a patología. Y si es un quiste complejo, pues hay que removerlo de forma percutánea, porque como tiene septos o algún otro material, pues no va a ser como que fácil, ¿no? Estarlo ahí aspirando. El pronóstico de los quistes, como les comenté que es una patología benigna, generalmente va a ser bueno, y la única complicación puede ser que las mujeres que han estado ya bajo varias aspiraciones de quistes sí pueden tener riesgo de desarrollar cáncer de mama. Igualmente, si se deja el quiste ahí, pues puede ser un factor de riesgo para que en futuras exploraciones de mamografía, pues no se pueda ver muy bien, ¿no? Porque tengamos una masa ahí que sí es benigna, pero puede ocultar algo atrasito, ¿no? Que puede ser maligno. ¡Ay! Y listo, terminamos. Sería todo, ¿no? De si nos explicamos bien. Excelente, excelente la presentación. Hay algunos detallitos ahí, pero mínimos. Definitivamente 1 hora es muy poco tiempo aún para tantas patologías de la mama. La verdad es que el temario es muy extenso, pero aquí lo que platicamos es que ustedes se deben de quedar con primero las bases para que ustedes ahonden en su investigación personal, para que puedan obtener más conocimiento al respecto. La diferencia, prácticamente lo que presentaron ustedes entre el fibroadenoma y el tumor filoides es exactamente lo mismo. La diferencia es el pronóstico, el diagnóstico histopatológico es lo que nos va a dar la diferencia. Se llama filoides porque forma hojas en su patrón microscópico, por eso se llama filoides en forma de hojas, y el comportamiento puede no ser benigno. Lo dividimos por grados, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es muy similar al fibroadenoma, el grado 3 es muy similar a un sarcoma sin ser un sarcoma. Ajá. Entonces, puede no ser tan benigno, incluso puede dar metástasis, pero el pronóstico es mucho mejor que el del sarcoma. Yo también les quería dar clase, ya la escucharon. La mastitis, hay mastitis puerperal, hay mastitis no puerperal. El tratamiento antibiótico es completamente diferente. Existe la guía de práctica clínica, revísenla para los tratamientos y para establecer el diagnóstico, tanto, insisto, de la mastitis puerperal como de la no puerperal. En la mastitis no puerperal, la etiología siempre se debe descartar la malignidad, entonces casi siempre va asociada a una toma de biopsia. Porque generalmente hay, junto al absceso hay un tumor, entonces hay que tomar biopsia del tumor para poder hacer diagnóstico diferencial. Y pues nada más. La verdad es que estuvo muy buena la presentación, es una excelente base para que cada quien haga su investigación personal, ¿vale? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. ¿Dudas que tengan los demás de la presentación de sus compañeras? Doctor, yo tengo una duda. Dime. Rapidísimo. Cuando hay una mastitis en una persona que está lactando, una mujer que está lactando, leí que se continuara con su lactancia, entonces, bueno, ahí entré en conflicto, no sé usted qué me pueda decir de eso. No, hay que continuar la lactancia, es un mito, es un mito y es un mito no difundido entre los pacientes, sino entre los médicos, que hay que suspender la lactancia. No, se continúa la lactancia y hay que dar el tratamiento antibiótico correspondiente
para una paciente que está lactando. No le podemos dar tetraciclinas, no le podemos dar ciprofloxacino, pero le podemos dar sin problema dicloxacilina, que es el tratamiento de primera elección y con el que vamos a resolver el 90% de las mastitis. Gracias, doctor. Entonces, no suspender la lactancia. ¿Más dudas? Ok. ¿El término mastodinia y la mastitis cíclica son lo mismo? Mastalgia cíclica. Mastodinia es dolor en las mamas, mastalgia es dolor en las mamas. O sea, es lo mismo. La ciclicidad es parte perdón, se me fue la palabra. Es parte de las características del o sea, en la investigación, de la anamnesis, de lo que tenemos que buscar en el ciclo. Entendido, gracias. Listo, chicos, pues si no tienen más dudas, nos vemos mañana y mañana platicamos. Gracias, doctor. Los que tienen rotación conmigo se quedan de una vez y platicamos sobre su caso clínico. Vale. Bye, chicos. Bye. Hasta luego.